Te voy a explicar cómo instalar correctamente tus juegos en el emulador de PlayStation 4 ChatPC4, que mucha gente no sabe qué archivos necesita ni cómo instalarlos correctamente, o que cuando lo están haciendo el emulador se les cierra o se les queda colgado así. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces lo primero es lo más sencillo, tener nuestro emulador. En la descripción y en el Discord van a tener tanto el ChatPC4 normal como el ChatPC4 optimizado para el Bloodborne. Una vez abierto nos va a aparecer así. Puede que les pregunte dónde quieren guardar sus juegos y si no lo hace simplemente le van a dar aquí en configuración, le van a dar en carpeta de instalación de los juegos. Y aquí vamos a buscar la carpeta donde queremos que se guarden nuestros juegos, no donde ya los tienen, sino donde van a querer que se guarden una vez instalados. Así que yo creé una carpeta acá de pruebas, le voy a seleccionar carpeta, damos OK y listo. En esa carpeta se van a guardar los juegos una vez los instalemos. Ahora sí, vamos a instalarlo. Pero para eso les voy a explicar los tres tipos de archivos que vamos a necesitar. Parece complejo, pero tranquilo, que te lo voy a explicar en un minutico. Así que suscríbete, que siempre te traigo buen contenido de emuladores. ¿Y no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos, y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de KOF. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KOF, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Entonces, para emular nuestros juegos de Play 4, seguramente vamos a utilizar estos tres tipos de archivos. Tenemos los archivos RAR, los archivos .pkg y las carpetas de los juegos. Los archivos que necesita nuestro emulador para instalar los juegos son archivos .pkg. Si nos vamos a nuestro emulador, le damos archivo, aquí nos va a decir instalar paquetes pkg, que si ustedes no tienen muy claro cómo obtener sus archivos, al final del video van a tener esa información. Pero entonces seguramente cuando lo tengan, lo van a tener en .rar, como lo tengo yo por acá, que está en .rar, o también podría decir .zip. Estos simplemente son los archivos comprimidos, simplemente le damos clic derecho y le damos en extraer aquí. Una vez que lo extraigamos, ya nos va a quedar el archivo como tal, que va a ser el .pkg. Tanto los juegos bases como las updates vienen en .pkg. Por ejemplo, acá tengo el Bloodborne, la versión Game of the Year, .pkg, y también tengo la actualización que la necesitamos para jugar bien en este emulador. Por acá tengo el Sonic Mania, por ejemplo, y el Spelunking, todos en .pkg. Pero entonces, una vez que ya tenemos este archivito, recuerden, la información se los voy a dejar al final del video. Nos vamos entonces a nuestro emulador y le damos a archivo y le damos en instalar paquetes pkg. Buscamos donde teníamos nuestro archivito, yo en mi caso lo tengo por acá, y miren que aquí me deja seleccionar mi archivo pkg. Vamos a probar, por ejemplo, con el Spelunky, que no pesa mucho. Le damos a abrir, nos va a decir que se va a instalar en la carpeta que elegimos previamente para que se instalara nuestro juego, le damos a OK y aquí empieza a extraer. Esto puede demorar poco o mucho dependiendo de su disco duro y de lo que pese el juego. Y miren, entonces ya ahí me deja jugar. Aquí funcionó bien, pero les voy a mostrar cómo solucionar cuando esto no funciona, cuando se queda varado, cuando se cuelga. Por ejemplo, vamos a darle archivo, instalar paquetes pkg y vamos a instalar la versión de Bloodborne, que primero tenemos que instalar el juego base y luego el update. Entonces voy a seleccionar el juego base, le doy a abrir, damos OK y empieza a extraer. Como ven, esta vez sí que demora un montón. Ahí está avanzando y ya se me quedó pegado y se me cerró el emulador. Esto me pasaba mucho. Si volvemos a abrir el emulador, nos aparece el Bloodborne, pero miren que solo pesa 2.42 GB cuando el Bloodborne junto con el update pesa 29 GB. Y es que si nos vamos a la carpeta donde le dijimos el emulador que instalaba los juegos, vamos a ver que nos aparece, como ya les había indicado, las carpetas de los juegos. 20601 es el Spelunking y el que termina en 173 es nuestro Bloodborne, que pesa solo 2 GB. Eso quiere decir que no lo extrajo completamente. Solucionar esto es muy sencillo, pero estén atentos. El primer paso, revisar que tengamos espacio en nuestro disco. Yo tengo este disco por acá que ya está en rojito, pero le queda el espacio suficiente. Pero mi disco ya está viejo y presenta problemas. Para ustedes comprobar que su disco está bien, simplemente le dan clic derecho, le dan propiedades, en herramientas y aquí le dan en comprobar. Esto va a examinar su disco y miren que aquí ya me dice que reinicie el PC para repararlo. Pero como ahora no tengo tiempo, lo que vamos a hacer es instalarlo en otro de los discos que tengo. Si eso no les funciona, van a tener la solución más efectiva. Con esto les prometo que les va a funcionar sí o sí. Y es que yo por acá lo que tengo es la versión de Diego Leeds, que es la versión optimizada. Esta es la versión que yo uso. Coméntenme la palabra pepino si quieren que les haga un video explicando qué versión es mejor para según qué cosas y cuál deberían usar ustedes. Pero entonces, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Nos vamos a ir a la página del emulador, nos vamos a asegurar que sea la original, porque miren que yo por acá estoy en una que se parece bastante, pero es la versión de Diego Leeds, como lo dice por acá. Acá tengo la versión main, la versión por defecto del chat
Chat PS4, que ya por acá dice Chat PS4 EMU. Esa es la versión original. En la descripción y en el Discord van a tener los dos links, tanto la de Diego Leeds como la Chat PS4 Main. Pero entonces lo que vamos a hacer es descargar esta versión de Chat PS4, la normal. Simplemente nos vamos a Release, bajamos para buscar la última versión y seleccionamos nuestro sistema operativo. Selecciona la versión que dice Qt. Una vez descargado, como siempre, damos clic derecho, extraer en, y se nos queda esta carpeta. Abrimos nuestro Chat PS4. Miren que nos pregunta dónde queremos instalar nuestros juegos. Vamos a poner la carpeta que ya habíamos seleccionado y aquí nos sale nuestro Bloodborne malo, que dice que solo pesa 2.42. Vamos a corregirlo. Vamos ahora sí a volverle a dar a Files y traer paquetes PKG. Seleccionamos nuestro Bloodborne. Nos va a decir que lo va a reescribir. Si ustedes es la primera vez que lo hacen, pues no. Le damos a continuar y ahora sí, aquí empieza a extraer, que como ven acaba más rápido y ahora sí lo va a hacer correctamente. Con la magia de la edición ya terminé de instalar todo, que como ven por acá los instalé en el otro disco duro porque como les mostré también tenía mi disco malito. Y recuerden que para instalar las actualizaciones simplemente le dan a Files, instalar paquetes PKG igual que con el juego base y seleccionan solo el archivo de actualización. Le damos a abrir, le damos OK y como ven instala súper rápido. Me dice que ya se instaló y ahora sí mi Bloodborne pesa 29.3 GB como tiene que pesar. Una vez instalado, ahora sí pueden usar la versión de Diego Leeds o la versión de Chat PS4 que quieran usar porque el juego ya está instalado y ya les va a funcionar. Entonces tus archivos PKG, ¿cómo los obtienes? Te dejo este video en el canal secundario que te va a servir. Y por acá te dejo la guía para que sepas cómo configurar correctamente el emulador, que en estas nuevas versiones juegos como el Bloodborne van perfecto. Suscríbete que subo mucho contenido de emuladores. Los quiero mucho. Bye.